amiguitos, hoy en la Casa de los Payasos les hemos traído un tema muy interesante que es sobre el enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua. El enfoque comunicativo es una manera de entender la educación lingüística. Además, esta es la posición que se asume en el aula frente a una situación en un contexto determinado, frente a un texto, y que no pone el acento como tradicionalmente se ha hecho en el conocimiento formal de la lengua, ya que el análisis será solamente de elementos como la gramática, la sintaxis, el léxico, sino que va a ser el conjunto de todos estos elementos en función justamente de una posición constructiva del estudiante frente al texto, y se basa en teorías lingüísticas y en teorías didácticas. Las teorías lingüísticas toman como base la ciencia del texto, la lingüística textual, la semántica, la semiótica, la pragmática, la sociolingüística y la psicolingüística. Además, se rige por las teorías didácticas más avanzadas desde el punto de vista psicológico y pedagógico, el aprendizaje significativo, la didáctica constructivista y la psicología cognitiva, por lo que concebir la educación lingüística y literaria como un aprendizaje de la comunicación debe suponer orientar las tareas escolares hacia la apropiación por parte de los alumnos y de las alumnas, con el apoyo didáctico del profesorado, de las normas, conocimientos y destrezas que configuran la competencia comunicativa de las personas. Esta competencia lingüística, discursiva, semiológica y estratégica sociocultural es entendida desde la antigua retórica hasta los enfoques pragmáticos y sociolingüísticas más recientes, como la capacidad cultural de oyentes y hablantes reales. En otras palabras, el enfoque comunicativo pone énfasis en la comunicación y en el aprendizaje de la lengua extranjera a través de la interacción. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no solo en la lengua. Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendizaje del aula. Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de ella. Hola amiguitos, yo soy el payasito Sonrisitas. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué consiste el enfoque comunicativo? Primero, para identificar qué es el enfoque comunicativo, debemos determinar las habilidades que el ser humano desarrolla a lo largo de su vida, como es el hablar, el leer, el escribir y el escuchar. Así podemos determinar que estas habilidades nos ayudarán en un futuro para poder realizar tareas de una forma muy eficiente y muy buena para que todos sean felices. Primero vamos a entender qué es una competencia. Una competencia se conoce como aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que tiene una persona para cumplir eficientemente una tarea determinada. Les voy a presentar 4 competencias que nos ayudarán a comprender un poquito mejor lo que es el enfoque comunicativo. Como primera competencia tenemos la competencia lingüística, que esta nos ayudará a comunicarnos con nuestros semejantes de una forma muy eficiente mediante medios y recursos los cuales nos ayudarán a comunicarnos en el idioma que ellos hablen. Tenemos las competencias sociolingüísticas, que esta nos ayudará a adecuar los medios lingüísticos según la situación y el contexto en el que nos encontremos. Así nos ayudará a interactuar con los diferentes discursos que existen en el mismo. Tenemos la competencia discursiva, que esta nos ayudará a relacionar las diferentes ideas que existen en el texto para determinarlas como un todo y así poder construir y manejar los diferentes tonos que existen con la palabra coherencia y cohesión en el texto. Tenemos la competencia estratégica, que esta nos ayudará a iniciar, desarrollar y concluir la comunicación. Así, todas estas competencias nos ayudarán según nuestra situación en la que nos encontremos para mejorar nuestra comunicación con el resto del mundo. Dice que el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua señala como objetivo esencial
el desarrollo continuo de la capacidad comunicativa de los estudiantes para que comprendan y produzcan enunciados adecuados a intenciones comunicativas en diversos contextos. El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación. ¿Cómo se enseña desde este enfoque? Las tareas de este enfoque se rigen por el vacío de información, la libertad de expresión y la retroalimentación. El vacío de información. Entre los interlocutores tiene que existir una conversación real. Esto consiste en que cada uno tiene que saber algo que solo su compañero sabe. La libertad de expresión. Aquí el hablante decide el contenido que va a decir, de la forma en cómo lo va a decir, el timbre de voz, las expresiones verbales y no verbales. En la retroalimentación, la reacción verbales y no verbales de su interlocutor le indican al alumno en qué medida está avanzando la forma de la conversación o el objetivo de la conversación. Otras actividades importantes son las que el alumno realiza y le permiten interactuar con sus compañeros y docentes de todo aquello que se aprende en clase, haciéndolo de forma funcional a través de la interacción social, como roles, simulaciones, debates con sus compañeros, entre otros, enfocado estas actividades a la comunicación y el desarrollo de sus habilidades para escuchar y hablar. Actividades que se pueden trabajar desde un enfoque comunicativo. Primero tenemos la expresión oral. Para desarrollar en los niños la expresión oral se le debe realizar preguntas para incentivarlo a que piense, a que reflexione y a que no tenga temor alguno de expresar sus sentimientos y sus opiniones. Dentro de eso tenemos como otra actividad el trabajo en grupo. Aquí se consigue que los estudiantes interactúen, compartan sus ideas y es una manera auténtica de hacer uso del lenguaje oral. También tenemos la lectura. Aquí se debe incentivar a los niños a que lean ya sea fábulas, leyendas, cuentos, y de manera que a través de la lectura el niño pueda reconstruir el mensaje y relacionarlo con la vida real y sobre todo que pueda hacer representaciones mentales de lo leído y pueda relacionarlos con los conocimientos previos y también que puede favorecer su vocabulario. El objetivo sería que el niño pueda valorar el texto escrito como transmisor de cultura, de valores. El leer es básicamente saber comprender y sobre todo saber interpretar. También tenemos el hablar y el escuchar. Cuando entablamos una conversación con un niño, para saber qué conocimientos tiene, porque yo voy a introducir un tema nuevo, entonces se necesita saber los conocimientos previos que tiene el estudiante para saber qué se debe enseñar. Y eso se debe hacerlo de una manera amena, con diferentes técnicas para saber los conocimientos que tiene el niño y qué es lo que necesita retroalimentarse. En la escritura se puede hacer actividades como fomentar a los niños a que expresen sus sentimientos, que realicen textos, que narren historias mediante la escritura. En la virtualidad se puede hacer uso de diferentes plataformas, aplicaciones y sobre todo actividades como debates donde se permiten que cada quien comparta su opinión y que reflexione
acerca y en base de lo que se está exponiendo. El enfoque comunicativo considera a la lengua como un instrumento al servicio de la comunicación y no como un fin en sí mismo. Para finalizar, el enfoque comunicativo es importante porque promueve enseñar a partir de las 4 macrodestrezas o habilidades lingüísticas, que son el hablar, el leer, el escuchar y el escribir. Este enfoque también pone énfasis en la lengua natural o realista, poniendo así en práctica las habilidades y conocimientos esenciales para que los estudiantes puedan producir mensajes lingüísticos en diferentes contextos de la comunicación. Es decir, que los estudiantes serán capaces de comunicarse de una mejor manera en la lengua en diferentes situaciones o contextos específicos. Gracias.